Buenos días, hermanos. Son las 7:18 en este momento. Que Dios les bendiga. Es difícil para mí nuevamente hablar en video, pero pues gracias a Dios nos da la oportunidad de tener esta tecnología y estar en comunicación, aunque yo no los puedo ver. Gracias por asistir, gracias por estar con nosotros juntos en espíritu. Y hoy, hermanos, pues estaremos hablando de Hebreos, en la carta de Hebreos 2, del 1 al 4 específicamente. Y es un recordatorio para todos nosotros cuando nos vemos tentados a claudicar, a dejar de pulir nuestra fe, de trabajar en ella. Entonces vamos a darle paso a nuestro tiempo con el Señor y vamos a orar primero. Señor bendito, te damos las gracias por este día que tú nos has concedido y te rogamos, Señor, que tú nos concedas el crecer juntos en tu palabra y permanecer fieles, sobre todo en tiempos difíciles, en tiempos en los que quizá nos llame más la atención pues el mundo, amamos más el mundo, o la presión o social, o de las amistades de la familia, los intereses personales, las distracciones, los negocios, Señor. Cualquier cosa nos distraen de ti y somos descuidados. Te rogamos, Señor, esta mañana que tú nos ayudes y nos permitas entender la importancia de no descuidar nuestra salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendice a todos, concédenos a todos salud. Y si hemos de permanecer enfermos por un tiempo, Señor, permítenos seguir confiando en ti a pesar de nuestras circunstancias, esperando que todos estemos bien, Señor, con nuestras provisiones diarias. Pero si no fuera así, pues te rogamos, Señor, que tú nos proveas de trabajo, de salud, y bueno, pues nos permitas permanecer fieles y firmes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, si tú quieres, concédeme el privilegio de ir hacia Hebreos 2, 1 a 4, y en él estaremos hablando un poco más de esta carta. Y es interesante que en el breve estudio que estuve haciendo en Hebreos, hay detalles que a veces uno ignora voluntariamente, quizá por las prisas, por hacer el trabajo rápido en tiempos pasados. Pero ahora que me tomé un poquito más el tiempo de saber un poco más de la carta, pues resulta que no es Pablo el autor, de quien muchos creen que lo escribió Pablo, pero aparentemente está más relacionado con otro autor. Podría haber sido Lucas, podría haber sido Apolos o incluso Bernabé, por el estilo que tiene la carta. Otros de los datos que encontré es que no hay indicios en cuanto al lugar o fecha de la composición de esta carta, ni tampoco de sus destinatarios. Se le titula Hebreos, pues bueno, se deduce de lo que la carta dice. El título de los Hebreos, como digo, no pertenece al libro mismo. Por lo que digo, se deduce de la naturaleza en general de lo que está escrito. Su clasificación como epístola es totalmente irrefutable. El autor mismo dice en el 13:22 que es una palabra de exhortación. Básicamente se lee como un sermón largo. Es una palabra de exhortación. Y vamos a ver por qué fue una palabra de exhortación. Se dice también que el autor conocía personalmente a los destinatarios. Lo ves en el capítulo 6, 9 al 12. También está en el 10:32 al 34 y 13:7. Y él expresa su deseo de volverse a reunir, a volver a verlos. Significa que, bueno, los conocía en el 13:19. Tanto el autor como los destinatarios parecen ser creyentes de una segunda generación, pues el texto en el 2:3 nos dice que habiendo recibido el evangelio de los que habían escuchado personalmente al Señor Jesús. Por eso es que se deduce que eran cristianos de segunda generación. Esta palabra de exhortación o esta epístola fue originada por la persecución de aquellos días, que ya experimentaban severamente en esos momentos, pero aún no se habían producido ningún martirio. Esto está en el 12:4
Y los lectores parecen haber sido judíos creyentes que estaban a punto de abandonar su fe por la presión, ¿verdad? La persecución, de abandonar su fe para regresar a su vida antigua, a su religión, al judaísmo, corriendo el riesgo de esta manera en caer en la apostasía. De ahí que el autor les exhorta a mantenerse firmes hasta el fin, ¿verdad? Y hasta el fin, bueno, pues incluye la muerte, en su confesión de Cristo como Salvador y Señor. Es decir, tomar las cosas en serio, seriamente. Sabemos que nuestra fe no es una práctica religiosa únicamente para mi satisfacción, porque es algo que yo escogí, sino que es un llamado celestial. Es un llamado que a través de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Padre, nos hace. Nos ha escogido, si todos ustedes recuerdan. Vamos a hacer un breve resumen de lo que el capítulo 1 nos dice antes de introducirnos en el capítulo 2. Y empiezo con el 2 porque pienso que a veces que muchos de nosotros nos vemos tentados a claudicar, a dejar nuestra fe, porque nos vemos atraídos por el mundo, nos surgen dudas en nosotros, o rebeldía, simplemente. Queremos hacer lo que nos place. Queremos hacer lo que nos satisface, lo que nos atrae, queremos placer, queremos dinero, queremos viajes, queremos todo. Y bueno, pues en esta situación en la que el mundo nos encuentra, y difícilmente Estados Unidos básicamente, es como si Dios hubiera permitido todo esto para que pues, nos relajáramos un poco, estuviéramos en casa. Quizás en las actividades diarias hemos estado ignorando a Dios por mucho tiempo. Y bueno, pues la exhortación de la carta a los hebreos es, y nuevamente, esta exhortación, esta palabra de exhortación, vamos a dejarlo en términos cortos, la epístola a los hebreos, nos refuerza, nos insta a no claudicar, nos trae nuevamente a pensar en la importancia de permanecer en Cristo, de escuchar detenidamente y con cuidado lo que está escrito, lo que se nos ha dicho anteriormente. Por eso el capítulo 1 nos dice así brevemente que Dios nos ha hablado de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas. Ahora, en estos postreros días, en los días en los del autor, nos ha hablado por el Hijo de Dios, a quien Él constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nos describe cómo depende el universo de Él y cómo está sujeto a Él. Nos presenta a su Hijo, al Hijo de Dios, como el siervo que habría de cumplir la voluntad de Dios con el propósito de rescatarnos. Lo presenta como el heredero genuino, y nos recuerda que hay una esperanza cierta y un futuro glorioso. Nos recuerda que Dios cumplirá todo a su debido tiempo, y eso incluye el sometimiento de los enemigos de Cristo. Por eso la exhortación, procuremos no descuidar nuestra salvación, que ese es el tema de nuestro tiempo con el Señor el día de hoy. No descuides tu salvación. Todos tenemos que ejercitar nuestra salvación. No necesariamente se refiere a que trabajemos para ganar la salvación, no. La salvación es un regalo de Dios, es gratis, y pues tenemos que trabajarla. Las preguntas que surgen de todo esto me surgieron es: ¿alguna vez has pensado abandonar al Señor, como te preguntaba hace rato? Regresar a tu antigua religión. Si eres de trasfondo católico, quizá quieras regresar a tus actividades anteriores. Quizá la presión de tus amistades, de tus familiares, amistades, es mucha. Quizá no entiendes todo lo que está escrito en la palabra de Dios, piensas que todo esto es en vano. Y bueno, nosotros como humanos, como transgresores, todos venimos de un pasado transgresor. El Señor nos ha reunido a todos juntos para trabajar juntos y crecer juntos. Pero también cometemos errores. Y si esta es la excusa que tú tienes para abandonar al Señor Jesucristo, pues estás haciendo mal. Porque no hay una iglesia perfecta, no hay creyentes perfectos. Hay creyentes inmaduros, creyentes que avanzan hacia la madurez, creyentes más maduros, etc. Pero todos tenemos las mismas responsabilidades. Así que no claudiques.
Quizá otra de las preguntas que tengo o que se me ocurrieron es que no toleras que otros te rechacen por Cristo. No te incluyen en sus grupos, no te incluyen en sus conversaciones, en sus fiestas. Entonces, como que no tomas en serio el hecho de que Dios nos está dando un regalo impresionante, un regalo muy, muy grande. Quizá la presión de la familia, te decía, es muy grande y te invitan a sus fiestas. Órale, tómate otra cerveza, toma esto, toma aquello. Y pues claudicas. Evidentemente no has puesto en tu corazón, en tu mente, el trabajo que se requiere con la palabra de Dios, porque tú no le das tiempo, no te interesa. Hay un pintor llamado Holman Hunt. Él pintó un cuadro y le puso como nombre Cristo, la luz del mundo, en el cual se representa a Cristo en un jardín a medianoche. Lo puedes buscar en el internet. Pon Holman Hunt, Holman, si te interesa. Su apellido Hunt, por si te interesa. Googlea, perdón, una mala expresión. Búscalo en Google y pon Cristo, la luz del mundo, y verás el cuadro que te voy a describir aquí. Representa a Cristo en un jardín de medianoche, con una linterna en la mano izquierda, y con la mano derecha está llamando a una enorme puerta, ¿verdad?, de gruesas tablas. Cuando el autor Hunt presentó su cuadro, había varios críticos que estaban presentes, y estos contemplaron, sí, admirativamente la gran obra, y un crítico se dio cuenta de que, según él, faltaba algo en el cuadro, a saber, el pomo de la puerta, ¿verdad? No estaba el pomo ahí. Entonces el crítico le dijo al pintor: usted, señor, no ha acabado el cuadro. El autor replica: ¿cómo que no? El cuadro está acabado. No hay pomo en la puerta, protestó el crítico. Ah, sonrió el pintor. Dice: bueno, esta es la puerta para entrar al corazón humano. Solo se puede abrir desde adentro. Así que en la misma carta nos dice en el pasaje, en el capítulo 3, versículo 15, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y utiliza ese ejemplo de cómo los israelitas, cuando el Señor los sacó de Egipto a través de Moisés, durante 40 años muchos de ellos no quisieron obedecer. Ellos vieron las obras de Dios, sus poderosos milagros que ni tú ni yo hemos visto, que están registrados como historia, no como historietas. Y ellos lo vieron, ellos fueron testigos, ellos escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron. ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? Nosotros tenemos un texto terminado, un texto que habla de los profetas, habla de Moisés, habla de cómo Dios estructuró el universo, ¿verdad? Nos creó. Entonces, progresivamente nos ha ido revelando cómo ha sido trabajando y cómo sigue salvando personas. Como dice nuestra carta al principio, Dios nos habló por los profetas, nos sigue hablando, ¿verdad? Porque tienes este libro terminado y puedes leer los profetas. Y también puedes ver lo que en los evangelios se dice acerca del Señor Jesucristo, de los que oyeron de primera voz lo que Él tenía que decir. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande de no descuidar nuestra salvación. Bueno, la palabra de Dios, vamos entonces de lleno a nuestro texto. Hebreos 2 dice: por tanto es la conclusión de lo que Él ha estado diciendo al introducir esta carta. Dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, no cambió, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios Padre juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu según su voluntad? Esto es Hebreos 2, del 1 al 4. Entonces, nuevamente,
él inicia en el capítulo 2 diciendo, por tanto te digo, es la conjunción, la unión de la idea anterior con la que él va a expresar enseguida. Es la conclusión de que tú y yo necesitamos ser responsables. Tenemos la responsabilidad de como creyentes, ¿verdad? Dice, pues es necesario que con más diligencia que las personas que previamente habían escuchado, que los profetas y que muchos otros, porque ahora nosotros tenemos toda esa información completa. Es necesario por las cuestiones de la presión social en general, las situaciones del mundo, ¿verdad? Las circunstancias que siempre buscan deshacerse de esa relación con Dios. Es necesario que ahora que haya presión, es necesario que ahora que hay prueba, que es necesario que ahora que es muy fácil abandonar a nuestro Dios, porque pues tenemos todo quizá, tenemos casa, trabajo, abrigo, tenemos amistades, tenemos básicamente todo lo que el sueño americano promete, en el caso de los que vivimos en los Estados Unidos. Eso también puede ser un problema, porque si te acuerdas, cuando Dios le sacó a los israelitas de Egipto, les advirtió, cuando llegues a esa tierra, acuérdate de tu Señor, no te olvides, no sea que habiéndote bendecido, te olvides del Señor. Entonces el riesgo no nada más era para ellos, sino el riesgo también existe para nosotros todos los días. Es importante, como dice Josué 1.8, que todos los días debemos estar meditando en su palabra, pues el riesgo sigue ahí de abandonar a Dios. Es por eso importante que no le demos prioridad a otras cosas, sino que sepamos ser diligentes, sepamos administrar nuestro tiempo, sepamos administrar nuestros recursos. Si existe la oportunidad que te hagas rico, pero si analizas con detenimiento, si esa oportunidad te va a alejar de Dios, quizá no sea muy conveniente hacerte rico. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero es un ejemplo válido. ¿Por qué? Porque existe la oportunidad de tener todo lo que has querido, pero eso te va a alejar de Dios. Entonces tú tienes que evaluar, o amas más a Dios o amas más al dinero. Y eso depende de ti, pero la exhortación de la carta es importante. Pon atención, con diligencia, nos dice. La palabra necesario dice que es indispensable. El diccionario nos dice que es indispensable. Significa que es indispensable para que suceda una cosa o para un fin. Como ejemplo, dice, es necesario que vengas para firmar el documento. Ahí la necesidad. El agua es necesaria para la vida. Es imprescindible, ¿verdad? Hay otro ejemplo en el que nos dice que necesario significa que no puede dejar de ser o de suceder. Por ejemplo, la muerte es el fin necesario de todo ser vivo. Es inevitable. En una tercera definición nos dice que es conveniente para una persona o para una cosa. Dado tu trabajo, me parece necesario que hagas ejercicio. La última definición que encontré dice: hacerse necesario es resultar imprescindible para el buen funcionamiento o consecución de alguna cosa. Ejemplo, su conocimiento de la, nunca escuché esta palabra, de los intríngulis de la empresa era tal que se hizo necesario muy rápidamente. En fin, ese está un poco más complicado, pero quiero enfatizar la palabra necesaria. Es algo que debemos de considerar para hacer que algo suceda. Lo que se requiere aquí es que atendamos las cosas que hemos oído. Entonces necesitamos ser diligentes, básicamente. La diligencia pues es trabajo con esfuerzo, disciplinado, sabiendo darle prioridad a lo que es importante, la importancia de nuestra salvación, porque el Señor se acerca, el Señor se aproxima, no sabemos cuándo. En Lucas 12:47 nos dice que el siervo que conocía la voluntad de Dios, que conociendo la voluntad de nuestro Señor, no se preparó, recibirá muchos azotes. Por eso la importancia de ser diligentes, de no descuidar nuestra salvación. Ya la recibimos, ahora hay que trabajarla, hay que madurar,
Hay dos trabajos que hacer, interno y externo. Entonces, no es nada más, no voy a mentir, no voy a robar. Eso es parte del cambio. Pero ahora, si no vas a mentir, ¿qué vas a hacer? Pues hablar con la verdad, ¿cierto? Y la verdad no es tu verdad o la verdad de otra persona. La verdad proviene de la palabra de Dios, lo cual requiere tiempo de estudio, a solas, con disciplina, en fin. Requiere que con diligencia atendamos, porque solemos excusarnos nosotros mismos cuando, si no eres una persona que te gusta estudiar, estamos más acostumbrados a que nos digan lo que la palabra de Dios dice, pero no estamos acostumbrados a leerla. O nos vamos con la idea de que estamos leyendo a cierto autor y tiene buena reputación, pero no leemos la palabra de Dios. Entonces le creemos más a lo que el autor dice que a lo que la palabra de Dios dice. Y si el autor por ahí llegara a cometer un error, pues tú ni lo notas porque no estás en la palabra de Dios. Entonces sí, las herramientas son necesarias para el crecimiento, pero la base del crecimiento es la palabra de Dios. Entonces atendamos a las cosas que hemos oído, como cuáles, como las que ya dijo el autor, ¿verdad? Las cosas que están escritas por profetas, las cosas que el Señor Jesucristo dijo, escritas por sus apóstoles de primera mano, ¿verdad? Y ahora la de sus apóstoles y sus maestros, las cuales, pues como esta carta, como esta palabra de exhortación, fue escrita con ese propósito de animar a la gente, de advertirles que esto es serio. No es solamente una práctica religiosa, esto tiene que ver con Dios directamente, al cual le vamos a dar cuentas. Por eso la importancia de no descuidar lo que Dios nos ha dado. Pero por lo regular, como humanos, como seres humanos, nos gusta descuidar las buenas cosas cuando no valoramos lo que realmente valen. Y tiene consecuencias, es un peligro. La palabra de Dios nos dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizar, otras traducciones lo dice alejarse de Dios, abandonarle, ¿verdad? Lo cual pues es la apostasía. Es decir, como perro que vuelve a vómito, nos gusta la idea de quizá regresar a nuestra vida pasada, pero el riesgo es esto. La palabra de Dios nos enseña en otra parte también, no recuerdo en este momento, nos dice que si tenemos eso en mente, nuestro estado va a ser peor del original en el que estábamos. Entonces, no es muy conveniente que, habiendo recibido esta salvación hermosa, enorme, grande, como lo dice el autor, decidamos, no es para mí, y ahí te ves. Porque ahí tú conoces la voluntad de Dios y decidiste voluntariamente abandonarla. Entonces, él pone como ejemplo a los ángeles, porque dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la cual no cambió y se cumplió a su tiempo, cuando Dios le dio a Moisés todas las instrucciones para Israel, aparentemente había ángeles envueltos en esta transacción entre Dios y Moisés. Entonces, la palabra nos dice que si por medio de los ángeles fue firme y no cambió, ¿verdad? Se cumplió a su debido tiempo, no cuando Moisés quería o cuando nosotros demandamos, oye, pues yo no creo en Dios porque si Dios existiera, tal o cual cosa. Entonces queremos poner a Dios bajo nuestro gobierno, bajo nuestra autoridad, y no creemos. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, Dios no miente, nos las ha dado para alimentar nuestra mente, nuestro espíritu, básicamente. Dice, por medio de los ángeles fue firme, no cambió. Y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Dios es paciente, Dios es un Dios de amor, pero Dios no perdona a quien a quien es transgresor, a quien no es inocente. Entonces,
da tiempo. De hecho, aplica un poco de presión con la idea de traerte al camino nuevamente, ¿verdad? Y si no entiendes con todo esto, pues entonces Dios confirma tu necedad y hay reprensión, hay una justa retribución o justo pago por tu trabajo, ¿verdad? Tu servicio, tu mal servicio, y pues solamente es dolor. El ejemplo está en que capítulo 3 nos dice, capítulo 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté, ¿verdad? El Dios amoroso se disgustó contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Pon atención a esto, siempre andan vagando en su corazón, en su mente, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La invitación es entrar en ese reposo, ¿verdad? Pero mientras tanto hay que trabajarlo, y a su debido tiempo entraremos en ese reposo. Ese es estamos como al principio de esa entrada. Dios nos ha dejado aquí con el propósito de compartir el Evangelio, de dárselo a conocer a otras personas, de hacer discípulos, fue su mandato. Y cuando hayamos concluido eso, entonces, como Dios trabajó esos 6 días en su creación y al séptimo descansó, de la misma manera nosotros tenemos que esforzarnos, porque esa es la invitación, seamos diligentes, lo cual nos invita al descanso, invita al trabajo, y a su debido tiempo entraremos en ese reposo que Dios ha creado para los que le aman. Entonces, nuevamente, si la palabra que el Señor dio a través de ángeles fue firme y no cambió, y un ejemplo de ello es cuando el ángel Gabriel habla con Zacarías, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista, y habla con María. Tú puedes ver la diferencia, cómo Gabriel trata, ¿verdad?, la duda del sacerdote, del sumo sacerdote, que dice, ¿cómo va a ser esto? Porque soy viejo. Dice, bueno, las cosas van a ser así, 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 pero porque dudaste no vas a poder hablar. Entonces fue un juicio rápido, que afortunadamente para Zacarías no hubo consecuencias graves, pero que no pudo hablar, ¿verdad?, por varios meses. Pero hay retribución para transgresiones y hay retribución para desobediencia. Entonces, si tú y yo conocemos la voluntad de Dios, sabiendo que debemos ser santos, ¿verdad?, apartarnos de todo mal, de conocer la diferencia entre bien y mal, y eso no lo podemos hacer sin la palabra de Dios. Hay personas que dicen que tú no necesitas una religión para determinar si esto es bueno o es malo, pero si la religión te enseña algo que la palabra de Dios dice que es malo, y tu religión te enseña que eso es bueno, entonces ya estás yendo en contra de Dios. Entonces sí se requiere del conocimiento de la palabra de Dios para poder definir esto es bueno, esto es malo. Mucha gente busca religiones de acuerdo a lo que ellos desean, ¿verdad? Y eso no es determinar esto es bueno, esto es malo, en general. Pero la palabra de Dios es clara al definir el bien y el mal. Entonces, si queremos una vida fácil, no va a ser en Cristo, porque hay que trabajar. Pero hay consecuencias desastrosas por nuestra indiferencia. La palabra de Dios nos dice, si la palabra fue firme, dada por los ángeles, y toda transgresión fue y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escapar de qué? Bueno, pues del juicio de Dios, ¿verdad? Porque para eso Cristo murió, para salvarnos y evitar que nosotros vayamos a través de ese juicio. Nuevamente, Dios no es un Dios ingenuo. Dios no es un Dios a quien nosotros le podamos ver la cara y decir, bueno, pues cuando me muera le pido perdón y estamos bien. Como escuché de algunas personas que conocí. Dios ama,
y como padre, pues discipline, pero como justo juez, a su debido tiempo, Él aplicará sus leyes, leyes que son santas, es decir, no hay nada impuro en ellas, no hay nada malo. Por eso la retribución es que dice aquí, fue justa. Pero la pregunta para ti, para mí, si esa es nuestra idea de que ya no puedo ir más adelante, o no me interesa, o estás estancado en ese crecimiento espiritual, en tu crecimiento cristiano, crees que ya sabes todo, quizá, que lo has escuchado varias veces, ya no estás interesado o interesada, y empezamos a descuidar poco a poquito. Cada día estudio menos la palabra, cada día oro menos, cada día dependo más de mí, asisto a la iglesia para sentirme bien más que estar bien con Dios, ¿verdad? Entonces de ahí empieza el deslice y poco a poquito vamos cayendo, poco a poquito lo vamos dejando al Señor. Entonces descuidamos nuestra salvación porque no valoramos la salvación. Entonces este mensaje que hemos estado escuchando, ¿verdad? No es un mensaje fabricado para controlar masas, como mucha gente tiene miedo. No, sí, los españoles hicieron muchas cosas terribles en el nombre de Dios y la gente sigue haciendo cosas terribles en el nombre de Dios, pero no significa que tú y yo tengamos excusa para alejarnos de Dios. Al contrario, eso nos invita a que, teniendo ya un libro completo, pasemos tiempo para analizar. Y eso requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de apartarte tú y Dios a solas. Si en la tarde es muy difícil, quizá la mañana sea lo mejor para ti, o viceversa. Es tu tiempo, tú analiza cuál es el mejor momento para ti para estar con Dios. No para pedirle lo que tú quieres, sino para escuchar lo que Él te tiene que decir. Y eso requiere de tiempo, de poner mucha atención. Una lectura a veces no es suficiente, 2, 3 o 4 del mismo texto para poder entender lo que al principio quizá no viste, ¿verdad? Los detalles. Y requiere de esfuerzo. Entonces, poder atender nuestra salvación requiere de esfuerzo. Te decía que el mensaje que hemos escuchado no está fabricado por nosotros, los hombres, queriendo controlar masas. La palabra de Dios nos dice, fue anunciada primeramente por el Señor, esta salvación fue anunciada por el Señor, pero también fue confirmada por los que lo oyeron, sus apóstoles, y no nada más los 12, sino había muchas personas, ¿verdad? Como en el caso de los 70, a quien Él envió de 2 en 2. No se dan sus nombres, pero seguramente ellos se esparcieron a lo largo de Asia y de Europa para seguir predicando del Evangelio. Entonces, fue anunciada por el Señor, fue confirmada por los que lo oyeron, pero Dios mismo, ¿verdad?, dio testimonio juntamente con ellos. Porque una persona que habla en el nombre de Dios no necesariamente viene de Dios, ¿verdad? Y esos son falsos maestros. Pero Dios a ellos les dio la autoridad de hacer señales, de hacer prodigios, diversos milagros, como el traer gente que ya estaba muerta, de sanar gente que obviamente eran paralíticos o que tenían un aspecto físico de salud físico terrible, que era evidente para todos, y delante de todos los sanaron. Es algo que nadie puede hacer. Eso solamente es poder de Dios. Y los repartimientos del Espíritu, que hoy en día mucha gente que pelea por los mejores dones, quieren hablar en lenguas sin ningún propósito, solamente para sentirse bien. Entonces, Dios nos trae a trabajar con un propósito, siempre. Si tú recibes un don, no es con el propósito de que tú te sientas bien. Ese don tiene que estar puesto al servicio del resto de la iglesia, ¿verdad? Es como una red. Dependes del otro para que funcione. Repartimientos del Espíritu Santo, y eso de acuerdo a según su voluntad, no tu voluntad, no mi voluntad. Yo quiero este don, me gusta más. No, así Dios no trabaja. Hermano, el tiempo ha terminado, pero la palabra de Dios no ha terminado. Lo voy a dejar ahí.
Estamos en Hebreos 2, del 1 al 4, pero quiero que analices lo que te quiero decir, que tanto tú como yo tenemos una responsabilidad de cuidar nuestra salvación. No es responsabilidad del pastor únicamente, es responsabilidad tuya, personal. Esta es una relación personal entre tú y Dios. Los maestros, los apóstoles, los profetas, todos evangelistas, todos los dones que Dios dio a la iglesia tienen el propósito de hacer que el cuerpo de Cristo se fortalezca, que crezca. Pero no podemos seguir siendo niños todo el tiempo, recibir leche. Imagínate 45, 70 años recibiendo la leche en una botella, ¿verdad? No, espiritualmente es lo mismo. Necesitamos carne, ¿verdad? Ejercitarnos, salir a correr. Y estoy hablando espiritualmente en la palabra de Dios. Fortalecer esos músculos. La memorización de la palabra es importante para que cuando se te dé la oportunidad de dar el evangelio, tanto tú como yo, memorizar la palabra, es mejor memorizarla porque sale naturalmente, se la das a la persona y es de donde proviene el poder de Dios. Cuando la hablamos tal cual está escrita, se la das a la otra persona, porque dice la palabra de Dios que tiene poder, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿cierto? Y penetra y divide el espíritu y el alma, ¿verdad? Y las coyunturas y los tuétanos. Entonces tiene poder cuando la hablamos, por eso la memorización es importante. No nada más para que tú te acuerdes de no mentir, no, eso es chiquito. Dios nos invita a hacer más todavía, no descuidar nuestra salvación. Dios te bendiga, hermano, vamos a orar. Te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra. Hay mucho más que decir, muy poco tiempo, el tiempo pasa rápido, pero ayúdanos a administrar bien el tiempo que nos das, como Moisés pidió, sabiendo que nuestro tiempo en la tierra es limitado. Ayúdanos a ser diligentes y a proclamar tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu iglesia y te ruego por los que probablemente están enfermos o sin trabajo, sin solución. Provéeles la salida, Señor, provéenos permanecer firmes pese a las circunstancias. En tu nombre bendito. Amén. Hasta luego.